Ahí va. Decía que las plaquetas entonces no son consideradas células propiamente dichas porque surgen a partir del megacariocito, que es una célula madre, pero son fragmentos, ¿sí? Y no poseen núcleo, por eso no podemos llamarlas células. La función principal de estas plaquetas son, como dice ahí, taponar lesiones, ¿sí?, que pueden afectar a los vasos sanguíneos. Están relacionados con la coagulación, que ya vamos a ver este proceso. La coagulación homeostasia, las plaquetas contribuyen a la formación de los coágulos, o también llamados trombos, así que son las responsables del cierre de las heridas, ¿sí? Por supuesto, de heridas pequeñas, si no va a haber que hacer una sutura y otro tipo de intervención. El plasma. Hasta ahora hablamos de todos los elementos que contenía la sangre, ¿sí? Que no podemos llamarlos células porque todos no lo son. Los glóbulos blancos, glóbulos rojos, leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Por otro lado, la parte líquida es el plasma sanguíneo, ¿sí?, que tiene un 91% de agua y el 8% restante son proteínas y algunos materiales. Podemos encontrar también glucosa, ¿sí? Puede haber aminoácidos, lípidos, algún tipo de sal, puede haber hormonas, anticuerpos también, y algunas sustancias inorgánicas como estos minerales que les decía, sodio, potasio, cloruro, en realidad todas sustancias que son indispensables para el metabolismo celular, para que se produzcan todas las reacciones en nuestro organismo. Y acá vamos a esto que me habían preguntado antes de los tipos de sangre, ¿sí? En realidad el tema es re sencillo de entender, pero como hay mucha palabra, yo traté de poner todos los dibujos posibles para que ustedes puedan entenderlo. En el grupo A, ¿sí?, los glóbulos rojos, estamos hablando, presentan una glicoproteína N-acetil, no importa todo el nombre, pero está asociada a una cadena H, que es un poliosacárido. Esta es la parte química. Lo importante es que los que pertenecen a grupo A, tienen un antígeno A en la membrana de los glóbulos rojos, ¿sí? O sea, en la membrana del glóbulo, ustedes ven en el mouse, ¿no? El cosito ese, para que yo les pueda Sí, indicar. profe. Sí, sí. Esto que vemos acá en verde, ¿sí?, son antígenos. Los antígenos siempre lo que hacen es encastrarse como si fuese una llave, una cerradura con un anticuerpo. En este caso es un glóbulo, pero cuando entra un virus, tiene también producción de antígenos. Y en nuestro plasma siempre hay un anticuerpo que se va a unir como una llave cerradura. En este caso, este glóbulo rojo, cuando es del grupo A, tiene antígenos A. Y en esta persona, en la misma persona estoy hablando, que tiene glóbulos rojos con antígeno A, en su sangre, en su plasma, posee siempre anticuerpos anti-B. ¿Sí? Voy explicando cada uno y después le digo por qué se puede hacer transfusión en algunos casos y por qué no. Olvídense de todo este nombre, se lo anotan. En el grupo B, el antígeno de la membrana de los glóbulos, ¿sí?, es B, tiene antígeno B, y entonces en su plasma, en la parte líquida de su sangre, tiene anticuerpos anti-A. ¿Hasta ahora me siguen? Si no, Sí, profe. perfecto. Sí. Los que tienen tipo de sangre de grupo AB, quiere decir que tienen antígenos A y antígenos B. Ve que están representados unos en verde y otros en celeste. El que tiene AB tiene los dos. Sus glóbulos rojos tienen antígeno A y antígeno B. Entonces, por lo tanto, como tiene antígeno A y B, no posee anticuerpos en su plasma. Es decir, su plasma es sin anticuerpos, ¿sí? Y los del grupo 0 no posee ningún antígeno en la membrana. ¿Ven que está lisa? Y tiene anticuerpos anti-A y anti-B en su plasma, ¿sí? Voy de nuevo. Acá tenemos los 4 grupos posibles. Grupo A, antígeno A, plasma, anti-B, ¿sí? Porque ¿qué pasaría si tiene anticuerpos en el plasma anti-A? No podría recibir tipo de grupo A. En realidad, si la misma persona que tiene antígeno A tiene anticuerpos anti-A, estaría destruyendo sus glóbulos rojos permanentemente.
Por eso, si la persona tiene antígenos A, sus anticuerpos son anti-B en el plasma. Si tiene B, los anticuerpos son anti-A. Si tiene AB, no puede tener anticuerpos ni anti-A ni anti-B, porque si no se destruirían sus glóbulos rojos. Y en el caso del 0, ¿sí? Como no tiene ni antígenos A ni antígenos B, sí tiene anticuerpos anti-A y anti-B en su plasma. ¿Qué sucede con esto entonces? El que tiene grupo A, dijimos que va a tener los antígenos A, ¿sí? Y acá aparece que tiene las aglutininas B, es decir, va a tener anticuerpos anti-B. De nuevo lo mismo es, pero para que quede claro, en el grupo B tiene los antígenos B, entonces tiene las aglutininas que serían los anticuerpos en el plasma anti-A. Acá no va a tener ninguno porque tiene de los dos. Y acá, como no tiene ningún tipo de aglutinógenos, las aglutininas que posee, o los anticuerpos que posee, son anti-A y anti-B. De acá sale este cuadro. Si yo tengo grupo sanguíneo A, tengo el antígeno de la membrana A y anticuerpo B. Entonces, acá hay una columna que dice dador y receptor, ¿sí? Si soy A, puedo recibir de A. ¿Por qué puedo recibir de A? Porque si soy A, yo tengo anticuerpos en mi plasma B. Si recibo de A no hay ningún problema, porque tiene anticuerpos A, no tiene B. Ahora, ¿puedo recibir sangre de un donante B? No puedo. No. ¿Por qué? Porque si yo soy A, en mi plasma tengo anticuerpos anti-B. Si me dan un plasma sanguíneo, si me dan sangre que tenga anticuerpos anti-B, se produce una aglutinación. Es decir, estos anticuerpos que están en el plasma del donante van a atacar a mis glóbulos rojos y los van a aglutinar, tipo a hacer coágulos o a destruir. Por lo tanto, va a ser perjudicial esa donación. Puedo recibir, si soy A, sigo, ¿sí? ¿Puedo recibir de un dador que sea AB? Tampoco, porque yo soy A y tengo anticuerpos anti-B. Y este tiene A y tiene B. No puedo. ¿Puedo recibir de un 0? Puedo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el 0? No tiene ni A ni B. Entonces no me va a producir ningún daño. Así está toda la escala de quién puede recibir sangre de quién. En deducción a esto, por eso se le dice al 0, que es el dador universal. ¿Por qué es el dador universal? Por esto que muestra acá. El 0 no tiene antígenos, ¿sí? Entonces, como no tiene antígenos, a quien le dé sangre de grupo 0 no lo va a atacar. ¿Por qué no lo va a atacar? Porque no tiene ningún antígeno donde haya anticuerpos anti-A o anti-B que lo puedan atacar. Y el AB es el receptor universal. ¿Por qué? Porque el AB, vuelvo acá, tiene antígenos A y B, pero en su plasma no tiene anticuerpos ni A ni B, entonces no tiene problema de recibir ningún tipo de sangre, siempre que sea del mismo factor. Ahora vamos a aclarar de qué es el factor, acá estamos hablando solo del grupo. Por esta tablita que les... Sí. Si puedo hacer una pregunta, ¿Sí? ¿por qué la gente que tuvo hepatitis se dice que no puede donar sangre? No, eso es porque le queda el virus circundando en la sangre. Entonces la enfermedad ya cesó, la persona pudo elaborar sus defensas, pero puede contagiar a otra persona. Por eso no la puede donar, más que nada. Ah, bueno. Bueno, gracias. Bien. Profe, otra consulta yo. Sí. ¿El anticuerpo ataca al antígeno? ¿Es por eso ahí es donde se produce? Claro. Ok, listo. Cuando no es compatible, cuando vos tenés un anticuerpo anti-A, quiere decir que cuando se va a unir a un antígeno A, se va a producir o una neutralización, es decir, lo va a eliminar, o se va a aglutinar, se produce como un coágulo. Por eso es peligroso hacer estas combinaciones. Perfecto, profe, gracias. Para que lo entiendan bien, después se tienen que poner a mirar, porque acá está re simple viendo los dibujitos en ambas tablas, ¿sí? Y acá, ¿por qué pueden y por qué no pueden? Y fíjense que en el 0 dice no, 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 y sí, solamente puedo recibir sangre de quién, de su mismo grupo, ¿sí? Justamente esto, porque en la sangre de una persona que tiene grupo 0 tiene
tiene anticuerpos anti-A y anti-B, entonces todo lo que le ponga se va a aglutinar. Entonces por eso es el dador universal. Puede darle a todos, pero no puede recibir sangre de nada. En cambio, el AB puede recibir sangre de todos, ¿sí? Pero en realidad no lo puede donar, ¿sí? Fíjense que el AB solamente, miren esta columna, el AB solamente le puede dar a una persona que tenga AB. No le puede dar al A porque tiene anticuerpos porque se va a aglutinar con los anticuerpos anti-B. No le puede dar al B por los anti-A y no le puede dar al 0 porque se aglutina en ambos casos, porque tiene anti-A y anti-B, ¿sí? Es sencillo de entender. Lo que sí tienen que tener paciencia de ponerse a mirar, ¿sí? Primero esto, identificar qué antígeno tiene cada uno de los glóbulos, saber que si tiene ese antígeno va a tener anticuerpos anti, el contrario, ¿sí? Excepto en el grupo 0 que va a tener los dos porque no tiene ningún tipo de antígeno en su membrana del glóbulo, ¿sí? Bien. El factor Profe, RH, sí, cada, eh, cada grupo de sangre sí. reacciona de manera diferente, por ejemplo, ante el coronavirus. Mira, estuve escuchando que decían que los del grupo AB tenían más probabilidades de tenerlo. Todavía no hay ningún sustento científico que por lo menos yo pueda entender, porque estuve leyendo información, que sea más proclive un grupo que otro. Sé que se estuvo Porque yo hablando vi de que eso. se hizo una investigación y dice que los del grupo A positivos son más propensos, digamos, a necesitar respiración mecánica, por ejemplo. Sí, pero la verdad que no sé, o sea, no encontré un argumento científico para eso. Claro. Eh, Lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, el mayor porcentaje de la población tiene sangre de tipo 0. Es uno de la sangre, si bien no podemos, yo también soy 0, no podemos recibir sangre de otro grupo que no sea el nuestro, somos el mayor porcentaje. Entonces, estadísticamente tendría que haber más personas que tienen COVID con ese grupo, porque la mayoría de la población es 0. Pero no, parece que hay más pacientes con, no me acuerdo si era con A o con AB, pero no hay ningún sustento que diga que hay algún antígeno o algún anticuerpo en especial que pueda combatir de mejor manera o no al virus, ¿sí? Quizá lo están investigando, pero bueno, es algo que no tengo un sustento científico para decirte es por esto, ¿sí? Bien. El factor es otra característica, ¿sí? Se llama RH porque lo descubrieron por primera vez en un mono que tenía un nombre Ricinus, por eso se llama así. Es una proteína integral de la membrana, ¿sí? De los glóbulos rojos. Son RH positiva las personas que tienen esa proteína en los glóbulos rojos y RH negativa los que no la tienen, ¿sí? El principal antígeno RH es el D, y el anticuerpo presente en los que carecen del antígeno es anti-D. Entonces, la gente que es RH positivo, ¿sí? Va a tener el antígeno anti-D. ¿Me siguen? Como eran los glóbulos, pero acá, cuando son RH positivo, van a tener el antígeno anti-D. Y si son negativos, no tienen el antígeno, ¿sí? Acá les pongo que se identificaron más de 45 del sistema RH, pero todos aquellos apenas son 5 los frecuentes. El C, el D, el E, el C minúscula, E minúscula. Los anticuerpos a los distintos antígenos RH aparecen después de exponerse un individuo RH negativo a eritrocitos con RH positivo. ¿Qué quiere decir? Una persona que tiene RH negativo no tiene anticuerpos, ¿sí? Solamente van a aparecer esos anticuerpos al factor del RH una vez que tuvo contacto con esa sangre. Por eso lo que puede pasar es lo siguiente. Acá pongo incompatibilidad mayor cuando los glóbulos rojos de un donante reaccionan con los anticuerpos del receptor, ¿sí? Ejemplo, un paciente A de sangre del grupo A le doy B, eso es lo que hablamos. Incompatibilidad menor es cuando los anticuerpos del donante reaccionan con los glóbulos rojos del receptor, ¿sí? Ejemplo, a un paciente A le doy sangre 0, ¿sí? Pero hay otras enfermedades o patologías que se pueden producir
La eritroblastosis fetal, también llamada enfermedad hemolítica del recién nacido, trastorno sanguíneo donde la madre produce anticuerpos durante el embarazo que atacan a los glóbulos rojos de su propio feto. Cuando la madre y el bebé tienen tipos de sangre diferentes, ¿sí? En la mayoría de los casos es una diferencia en el tipo de RH, incompatibilidad de RH, que provoca esta enfermedad. Esto ocurre siempre, tengan en cuenta esto, cuando la madre tiene RH negativo y su feto tiene RH positivo. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden, la mamá tiene RH negativo y el feto positivo. Entonces, acá está representado. Las células sanguíneas son RH negativo en la madre, en el feto son positivos. La razón del problema existe porque la madre considera a los eritrocitos o a los glóbulos rojos RH positivos del bebé como extraños, ¿sí? Entonces, dignos de ser afectados por el sistema inmune de la madre. Es decir, lo va a reconocer como un elemento extraño y obviamente lo que va a hacer es el sistema inmunitario empezar a atacar. Si los glóbulos del feto llegan a estar en contacto con la sangre de la madre, porque la madre todavía no tenía anticuerpos al RH, porque es RH negativo, ¿sí? Entonces no tiene anticuerpos. Pero por algún problema que se puede dar, ¿sí? Si la mamá tiene contacto con la sangre del bebé, que puede ser por ahí en un aborto espontáneo o inducido, o por algún problema, lo que va a hacer su cuerpo, el cuerpo de la madre, es empezar a crear anticuerpos. Y como el bebé es RH positivo, va a empezar a atacarlo, ¿sí? Y puede producir la muerte o esta enfermedad, ¿sí?, hemolítica en el bebé. Por eso lo que aclaro. Esto no es un suceso común en el transcurso de un embarazo normal, es decir, puede haber una mamá RH negativa que da a luz a un bebé RH positivo y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Excepto durante el parto, cuando la placenta se desprende y el bebé entra en contacto con la sangre de la madre. ¿Por qué? Porque cuando entran en contacto la sangre, lo que sucede es que empieza a fabricar los anticuerpos para atacar. El contacto sanguíneo también se produce durante un aborto, tanto espontáneo como provocado, o durante un procedimiento de examen prenatal invasivo, ¿sí? Por ejemplo, cuando se usa para sacar líquido amniótico y hacer algunos análisis, si se da que no se sabía que era el bebé RH positivo y la mamá negativo, al introducir, porque se hace como una especie de punción, lo que sucede es que el cuerpo de la mamá se contamina con la sangre del bebé. Y como el bebé es RH positivo, empieza a fabricar los anticuerpos y termina atacándolo. Una vez desarrollado el ataque contra los antígenos del RH positivo, el sistema inmune de la madre guarda, entre comillas, esos anticuerpos en forma indefinida, ¿sí? ¿Qué pasa? Pudo haber tenido su primer bebé con RH, que era RH positivo, y no hubo ningún problema. Pero ¿qué sucede? En el parto, sobre todo si es natural, es casi inevitable que se contaminó con la sangre del bebé. Entonces, el problema real sería si queda embarazada de nuevo y su próximo hijo también es RH positivo. ¿Por qué? Porque después del transcurso, haya pasado 9 meses, un año o lo que haya pasado, esos anticuerpos que reaccionan con un RH positivo, ¿sí?, van a atacar al feto. Existen tratamientos que se pueden aplicar, por eso, por lo general, cuando una madre es RH negativo, ¿sí?, y tiene probabilidades de tener un feto que sea RH positivo, se hacen exámenes para evitar todo esto. Antiguamente no se sabía y por eso se producían muchas muertes debido a esto, ¿sí? Bien. Por último, y ya los dejo, hoy hablé demasiado. Este proceso, ¿sí?, no se asusten cuando vean todas las reacciones químicas, no me interesa que las sepan, pero bueno, es importante que por lo menos las conozcan y las hayan visto. Hemostasia es el conjunto de mecanismos aptos para detener los procesos hemorrágicos, ¿sí? Es lo que se denomina coagulación. Tiene una fase que se llama vasoconstricción refleja, ¿sí?, donde se aprietan un poco los vasos sanguíneos. Y la hemostasia primaria es el proceso de formación del tapón hemostático primario o tapón plaquetario. En este proceso, como lo dice la palabra,
van a intervenir las plaquetas. Iniciados segundos después de un traumatismo vascular, el tapón se forma porque los trombocitos se adhieren fuertemente al colágeno, ¿sí?, que son los fragmentos de células, se adhieren al colágeno, que es una proteína libre del vaso sanguíneo dañado. Esto desencadena la liberación de múltiples sustancias químicas, como también el ADP, que aporta la energía, y aumenta la agregación de las plaquetas, permitiendo su mayor unión a los elementos figurados. Al cabo de todo ese proceso, se va a formar un tapón. La coagulación se inicia porque se rompen, entre comillas, las plaquetas. Se puede iniciar porque hubo un corte externo, pero también se puede iniciar porque hay algún vaso sanguíneo que, por alguna patología, como justamente arterias tapadas o algún vaso tapado por colesterol elevado, puede estar tapado por nicotina, por otros efectos, por algún tipo de lesión, hace que estas plaquetas pasen por superficies rugosas, se activen y se desencadena toda una secuencia donde las plaquetas se activan y comienzan a activarse toda una reacción química en cascada que lo que termina formando es este trombo o este tapón, ¿sí? Todas las reacciones que se producen son estas. Acá dice vía de activación por contacto, ¿sí?, que es cuando hay una superficie del cuerpo que se daña, que puede ser interna, por ejemplo, un vaso sanguíneo dañado, y por un trauma, que puede ser por una herida, por un golpe. O sea, esta es interna y esta es externa, por hacerlo más sencillo. Ustedes verán que ven que hay todos números romanos. Bueno, todos estos son factores, ¿sí?, son proteínas, enzimas, que lo que van a hacer es una reacción en cascada. ¿Qué quiere decir en cascada? Una sustancia se activa y se convierte en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, y así sucesivamente. ¿En qué se termina siempre esto? Se termina formando un coágulo, ¿sí? Ese coágulo lo que va a hacer es obstruir la herida y evitar que la persona se desangre, en el caso de una herida. Y en los casos que no son deseados es cuando se produce algún coágulo en una arteria, ¿sí?, porque obviamente en una arteria, una vena importante, obviamente va a obstruir el flujo sanguíneo normal y ahí ya va a ser una patología que puede derivar en otra cosa. Pero en ¿Como una síntesis, ACV puede ser, profe? sí. El coágulo a veces puede ser producido en el momento y a veces un coágulo que haya estado viajando por el sistema vascular durante un tiempo. Obviamente que hay factores, ¿sí?, que inducen la formación de estos coágulos y las personas que se hacen, digamos, un diagnóstico precoz o temprano, hay un montón de medicamentos como por ejemplo anticoagulantes, ¿sí?, para la gente que suele hacer trombos, que le dan anticoagulantes y van a favorecer, por supuesto, que no se formen estos coágulos. Si se detectan a tiempo, se pueden operar, hay distintas técnicas a nivel cardíaco, respiratorio, para que esto no suceda, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa de la coagulación? Por supuesto, no que se aprendan todo esto, ¿sí? Pero sí que es un proceso que es activado por las plaquetas, ¿sí? Una de las sustancias más importantes que cambia en esta cascada de reacciones químicas es la protombina, que se convierte en trombina, y esa trombina se une al fibrinógeno más la fibrina, y ahí se forman los coágulos, ¿sí? También hay una enfermedad, se los digo rápidamente, que es la hemofilia, no sé si escucharon hablar alguna vez. La hemofilia, falta un factor coagulante, entonces la persona apenas tiene una lesión se desangra, ya sea por hemorragia interna o externa, ¿sí? Hoy en día existen medicaciones, pero bueno, en la época hubo un reinado, no recuerdo, nunca me gustó mucho historia, pero que bueno, era una dinastía que no podían conseguir a, digamos, el rey hombre, porque aparte es una enfermedad que por lo general se produce en los hombres, y todos los nacidos morían porque tenían esta hemofilia que, imagínense, antiguamente no había cómo medicarla, y ustedes saben que permanentemente nos estamos golpeando y rompiendo pequeños capilares, y la coagulación hace posible que se corte el flujo sanguíneo y que no haya hemorragias, ¿sí? Si perdemos la capacidad, ustedes fíjense, todas las reacciones en cascada
reacciones químicas que hay, todas las enzimas que intervienen. Entonces, en el caso que alguna de estas falle, no se termina formando el coágulo, ¿sí? Bien. Tengo el perrito de abajo que ladra, no sé si lo escuchan ustedes, pero a mí me desconcentra. Bueno, hasta acá llegamos la clase de hoy. De los videos sugeridos, cerré todo, sigo acá, a ver. ¿Me escuchan ustedes? Sí, profe, te escuchamos. Listo, bueno, Sí. no sé qué cerré. Bueno, acá estamos. Bueno, les recomiendo que hagan las preguntitas del cuestionario que apuntan a lo más importante y que miren los videos, que pueden extraer también alguna información que es útil. No se preocupen si aparece algún concepto que no entienden de nuevo. Si les interesa me lo pueden consultar. Y si no, quédense con los temas que fuimos hablando en la clase. ¿Sí? ¿Sí? Ok, Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Sí, sí. ¿Quedó más o menos claro lo del grupo sanguíneo? Porque Sí, profe, súper. les juro que es Profe, una pavada de entender, pero a veces parece ¿leyó como lo que que se le me... puse en el chat de Zoom del RH nulo? El otro día estaba chusmeando por Discovery y vi que hasta la fecha hubo 47 casos. El primero se descubrieron en 60 y pico. Sangre mira. que no tiene, que es nula. Y Es pero muy en rara. realidad, pero el RH negativo en realidad es nulo, no tenés No, ningún tipo de anticuerpo. eso explicaba. Esto es RH nulo. No sé qué tiene de especial, porque me quedé dormido. Ya era No era tarde. tan interesante entonces. No, profe, me levanto muy temprano, pero me llamó la atención porque le dicen sangre dorada. Después yo me Mira. capaz está lindo. Bueno, lo voy a investigar eso, porque en realidad Al el, ser el al RH ser, negativo es nulo, no tiene ningún anticuerpo. claro, Y pero del esto positivo tenés distintos el hombre tipos. lo diferenciaba de todos los, de todos los grupos sanguíneos que ya uno conoce. Por Por ahí eso, tiene que ver con el grupo, no, claro, por ahí tiene que ver con el grupo, no con el factor. Por ahí no es ni A, ni eso. B, ni AB, ni cero. Por ahí es otro Claro, no es grupo. nada. Ok. Bueno, no Le tiene que ver con dicen el RH. RH por decirle, pero es Ah, nulo, no es nada. O sea que lo pueden meter donde quieran, que mira va, qué pero bueno. justo esas personas no pueden recibir sangre de nadie, creo. También ese es el doble, porque decían que es un arma de doble filo. Claro, Si llegan porque a en el caso necesitar del algo, cero, no podemos recibir sangre de nadie, pero la mayoría de la gente es cero, entonces no hay problema, porque está lleno de donantes cero porque somos la mayor parte de la población. bueno, yo soy AB, profe. Bueno, AB sos más distinguido, yo soy de lo común, cero positivo, Bueno, más profe. común imposible, Álvarez y cero positivo. Bueno, yo soy Nada Nicolás distinguido. Jiménez, profe. Un nombre y un apellido más quemado acá en Argentina, profe. Bueno, No, si pero vamos por tenés eso. AB. Bueno, Pero tengo AB. y termino diciendo que la sangre azul no existe, así que si están buscando a su príncipe azul, a la princesa azul, tenemos todo roja. Lo único, ¿sangre azul tienen las langostas, eran? ¿O la tienen morada? En realidad no tienen sangre, tienen otro tipo de linfa que se llama, que circula, pero no es sangre propiamente dicha. Igual el color rojo lo da la hemoglobina, así que todos los mamíferos tienen hemoglobina y es roja. Bueno, chicos, quedan unos minutos. Cualquier duda, me preguntan la próxima clase si no entendieron el cuadrito, hagan el cuestionario y terminan lindo el día y linda la semana, ¿sí? Gracias, profe, igualmente. Nos vemos el miércoles próximo. Igualmente. Hasta Chau, luego. chicos. Chau. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Sí, no voy a... no lo puedo apagar. Esperá, ahí va.